Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos efectivamente en nuestra hora cultural y ha venido a visitarme, y para mí es un gusto, por cierto, Ángel Valdés. Él es artista plástico de una larga trayectoria y está presentando en la Galería Germán Krüger Espantoso, en el Himna de Miraflores, que está, como ustedes saben, en la avenida Angamos Oeste 160, una exposición, pero es muy interesante porque, como él dice, no es una retrospectiva, digamos, sino es una, ¿cómo llamarlo? Digamos, una... ¿ah? Una antológica, una muestra antológica, esa es la palabra, se me pasó. Y quería yo, por cierto, que él pudiera contarnos de qué se trata. La exposición es Teodicea, pero que tiene que ver, digamos, mucho con una exploración que él viene desarrollando hace bastante tiempo, de manera muy interesante, además, sobre lo humano, sobre lo divino. Además, la curaduría de la muestra es de Gustavo Buntix, lo que, siendo el trabajo de Ángel Valdés muy importante, lo hace todavía más notable. Ángel, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco sobre, digamos, esta exposición, ¿no es cierto? Teodicea, ¿qué reúne? Reúne tu trabajo desde el año 83, ¿no? Son 36 años de trabajo. 36 años, claro. Seleccionados bajo un eje temático que es la presencia de lo sagrado dentro de mi trabajo. Lo sagrado y lo divino, sí, efectivamente. Exactamente. El subtítulo de la muestra es Aproximaciones a Dios en el arte de Ángel Valdés. Ajá. Y la idea de Gustavo fue entroncar un trabajo que vengo desarrollando desde el año 2000, tanto de manera individual como colectiva, con el barroco, con un trabajo anterior al año 2000. Ajá. En el año 2000 se constituye un grupo de trabajo que se llama Imagen y Semejanza, y ahí abiertamente se trabaja con la imagen barroca histórica como contemporánea. Sin embargo, en el antecedente a esta experiencia ya habían manifestaciones de obras que trataban sobre la sacralidad dentro de un entorno barroco. Entonces Gustavo reúne ambos periodos de mi trabajo y muestra una continuidad en este tema. Ahora, ¿y esa continuidad, digamos, fue siempre, Ángel, consciente en términos de cómo ahora Gustavo lo presenta en la exposición? ¿O fue más bien, digamos, una exploración tuya y fueron saliendo como de manera un poco más natural, pero no tan pensada, digamos? Sí había una cierta conciencia del valor de lo sagrado y la herencia religiosa en mi trabajo desde un inicio. Eso sí, siempre, no, eso sin duda, eso sin duda. Sin embargo, a Imagen y Semejanza se lo propone como un material de trabajo y como la posibilidad de recrear con nueva obra una tradición barroca muy longeva. Ya, entonces, cuando se da la posibilidad de generar este punto de encuentro, que es Imagen y Semejanza, es donde tú empiezas a pensar lo que vas a hacer en adelante ya desde esa mirada, con esa perspectiva, empiezas a trabajar, digamos, con esa perspectiva, más conscientemente, digo. Sin duda, y a ello se agregan otros elementos que van en relación con mi conocimiento progresivo que voy adquiriendo sobre el barroco. Ajá. El barroco no es solamente una expresión artística, a mi juicio es un estado de ánimo de los tiempos. Ajá. Y la gran pregunta que queda pendiente en esta exposición es ¿qué validez tiene una expresión neobarroca en estos tiempos tan anodinos? De acuerdo. ¿Cómo es que lo contemporáneo, que es muy comprensivo desde una perspectiva también en general, dialoga con eso barroco en tu propuesta? Es decir, ¿cuál es el punto de encuentro? Creo que hay dos maneras de enfocar ¿no? El primero es que el barroco tiene una tradición muy ecléctica. Ajá. Y eso funciona en un espacio colonial como en el que sucedió la evangelización. Ajá. Es decir, ahí los lugareños se dieron cuenta que podían ingresar a través de intersticios al dogma cristiano. Y con esto se da lo que los antropólogos han llamado el sincretismo religioso. Ajá. La otra parte de la respuesta es que, a mi juicio, y esto contrasta un poco con los estudios históricos sobre el barroco es una expresión que encarna la crisis cosmológica o cosmogónica. Ajá.
Ocurrió en Europa con la aceptación por parte de la Iglesia que el mundo no era plano, que no era el Sol el que giraba alrededor de nosotros y nosotros que girábamos alrededor del Sol. Y esto obviamente fue una crisis en todo, no solamente en la teología o la ideología de Europa. Algo similar ocurre acá en el mundo andino, porque previo a la llegada de los españoles llegan una serie de enfermedades traídas, portadas por los españoles obviamente, pero que los lugareños no tenían ningún conocimiento. Claro. Y por lo tanto había un reclamo a las divinidades, un reclamo a los dioses de esta penalidad injustificada por la cual los dioses. Al poco tiempo llegan los españoles y hay una destrucción del mundo. El barroco se construye a partir de los desechos de una teología o una ideología anterior que tiene el ánimo de volver a reestructurar los dogmas sin los cuales ninguna sociedad podría vivir. Ahora, pero digamos, ya esa reconstrucción inevitablemente incorpora otros elementos que no llegan con ellos, digamos que son propios y que no son los propios, si uno quiere, más arraigados, sino los que se van creando también con la modernidad, con lo contemporáneo, ¿no? Sin duda, sin duda. Esta simbiosis de la cual somos resultante no solamente se queda en un mestizaje, sin duda, sino que esto abre un cajón desastre inmenso que podría ser casi un agujero negro que nos lleva a un universo otro desconocido, ¿no? Y eso desde la perspectiva de un artista con la trayectoria que tú y con los afanes que has tenido de ir descubriendo todo esto, ¿es bueno o es malo? Digamos, te abre una posibilidad amplísima de seguirlo desarrollando, ¿no? Sí, por supuesto, está dentro de nuestros genes culturales. Sí, claro, por eso nosotros somos resultado de esta conjunción de la contrarreforma católica y la debacle del mundo andino anterior a la conquista, ¿no? Sí. Y de ahí construimos algo diferente durante la colonia y luego con la República tratamos de acentuar más ciertos valores. Sin embargo, no nos desprendemos de esos valores iniciales coloniales. Claro. Por ejemplo, la Virgen María y por ejemplo la Santa Rosa de Lima se encubren como defensoras de la República Nueva que se erigía a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces, sí habían valores religiosos. La República peruana no es como la República francesa, que apenas se instaura, tiene un trabajo iconoclasta notable, arrasan con todas las imágenes religiosas. Acá no, acá la República, los republicanos sí ven en la religión una especie de manera de representar su proyecto político. Ahora, y el trabajo que presentas en esta exposición, Ángel, abarca todo tu trabajo desde el 83 hasta ahorita, ¿no? Desde el 83 hasta el 2019. Ahora, porque estoy pensando, siguiendo un poco la conceptualización que haces de este diálogo que has podido establecer a través de tus obras, ¿no es cierto?, desde lo barroco, la exploración hacia lo divino, todas estas confrontaciones y contradicciones de lo que llega con lo andino, en fin. Cómo, digamos, bajo el ejercicio de la autodeterminación, también los últimos tiempos ponen su propia iconografía sobre la religiosidad, ¿no? Es decir, cómo haces dialogar eso con estoy viendo ya una perspectiva más de ejercicio de derechos, por ejemplo, en luchas contra lo divino ahora mismo, o la religión, o lo católico, en épocas de poblaciones sobre minorías, en temas de formación de enfoque de género y cosas, digamos, porque eso también es una interpelación, digamos, a la manera como se abordan estos temas, ¿no? Sin duda, hay un elemento que vendría a ser la religión. Ajá. Pero existe otro ingrediente que es parte constitutiva de la religión, pero que es el que más me interesa a mí, que es el concepto de los dogmas. Es decir, ¿por qué el ser humano necesita de verdades absolutas que no tienen ninguna confirmación empírica? ¿Y por qué basamos nuestra cultura sobre estas patas de arena, como le llamo yo, porque se pueden deshacer? Y se cimienta, la civilización entera se cimienta sobre la noción de dogmas. Existen dogmas republicanos, fraternidad, igualdad, libertad, que son los dogmas republicanos, no tienen ningún asidero científico. O sea, si podríamos pasar horas discutiendo el concepto de la libertad, ¿te das cuenta? Entonces, nos remitimos a ese tipo de dogmas cuando tratamos de abordar ciertos temas que competen a la Constitución de la República. Pero no se queda ahí. Digamos, nosotros también estamos pensando hoy en día en otras formas, en otros dogmas, por ejemplo, la libertad de mercado. Hemos escuchado durante todo este tiempo
la idea de que la libertad de mercado nos va a llevar a una igualdad de oportunidades, acceso a servicios, acceso a productos de manera igualitaria, ¿no? Cosa que no ha ocurrido. O sea, eso también podría ser... Ahora, pero tal vez, claro, la descripción, Ángel, que tú haces de pies o patas de arena, ¿no? Eso me parece que es una descripción notable en términos de lo que termina siendo esos puntos de apoyo, pero en realidad no apoyan nada, ¿no es cierto? Que finalmente son tan débiles que se pueden ir como diluyendo en el camino, ¿no? Y ahora, y entonces, ¿cuál es la línea que sigue la exposición en términos de lo que presentas? ¿Cuál es la narrativa que tú presentas? O sea, es decir, la persona que va a ver tu exposición, que por cierto recomiendo, hay que ir a verla, de todas maneras y mira, estamos viendo algunas imágenes ahí que son, además, no solo por la temática, sino porque son realmente obras muy bien desarrolladas, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la lógica, cuál es la narrativa, cuál es el camino que hay que transitar ahí? Si bien hay un tronco que es la religión católica, en su expresión más fundamentalista, que vendría a ser la evangelización durante el proceso colonial, es ahí a donde me remito, se abren un montón de pequeñas ramas, un follaje bastante complejo, ¿no? Es decir, podemos encontrar imágenes que aluden a dogmas políticos, hay una imagen de Lenin, por ejemplo, hay imágenes que aluden a nuestro culto a figuras mediáticas, hay la presencia de Marilyn Monroe, hay imágenes que aluden más a una práctica religiosa popular, por ejemplo la Melchorita. Entonces, si bien la base religiosa es el periodo colonial y la evangelización, nos abrimos a un sinfín de símbolos que aluden a la manera como nosotros nos postramos ante los ídolos. Ahora, y durante tu exploración de tantos años a través de las artes plásticas, ¿de cuál es el vínculo que logran establecer sociedades como la nuestra con esos íconos que tú, por cierto, hoy día como que interpelas, digamos, en términos de lo que en realidad son o lo que en realidad han sido, para decirlo de mejor manera, ¿no? ¿Cuál es el vínculo? ¿La desesperanza? ¿Por qué la iconografía tan difundida tiene tanto arraigo en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Porque es muy fuerte, ¿no? Porque somos hereditarios de la tradición contrarreformista católica. A diferencia de los otros tres monoteísmos del Mediterráneo, los protestantes, los judíos y los musulmanes, que no admiten la representación de la divinidad, los católicos sí. Y eso le da una modernidad con respecto a las otras iglesias que les permite constituirse como el gran imperio sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico de Carlos V inicialmente y después Felipe II. Entonces, la contrarreforma juega un rol determinante, le da primero una gran modernidad porque accede a la visualidad y con eso puede adoctrinar a los que no conocían ni la lengua ni la escritura. No, eso es determinante, ¿no es cierto? Es decir, que se ve, o sea, que se ve y se siente, claro, efectivamente. Y en segundo lugar, hay un proceso de secularización de la religiosidad, porque con la imprenta y la imagen, lo divino, que estaba restringido solamente a personas iniciadas, accede al vulgo. Sí, pues. Con estas dos herramientas, pues se difunde el credo católico en un imperio que abarcaba casi los 4 continentes, ¿no? No, mira, qué interesante, no solo la exposición, sino todo el razonamiento y la conceptualización que está detrás de eso. Ángel, quisiera que le invites a nuestros seguidores para que puedan ir a verla. Me contabas que hoy día, si se animan y ojalá puedan, y yo voy a tratar de hacer lo posible, aunque tengo una complicación de la noche, pero hoy día va a haber además un conversatorio que es de lo más interesante. Un conversatorio notable, la verdad que para mí es un honor que participe Ramón Mujica, claro, un historiador de arte conocido, que se ocupa del arte virreinal, ha publicado un montón de textos. Está el padre Juan Dejo, teólogo, filósofo, jesuita, una persona que hace parte de la intelectualidad limeña. Y está Luis Martín Bogdanovich, arquitecto, funcionario público en este momento de la municipalidad, desde la gestión anterior, que se está ocupando de la recuperación del centro de Lima. ¿Y esto va a ser hoy día a las Hoy día a las 7 de la noche en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores. Ya, pero la exposición ya está desde el 13 de marzo y va hasta el 28 de abril. Va hasta el 28 de abril, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la noche. No, extraordinario, hay que ir a ver de todas maneras. Odisea está, y voy a repetirlo, en la Galería Germán Krüger Espantoso, que está en el Himna de Miraflores, que ustedes saben está en el cruce de
hagamos con Arequipa. ¿Me permite señalar otra visita que también es por muy favor, importante claro que para mí? sí, claro. El día miércoles 10 vamos a llevar otra visita que se llama Encuentro con el Artista. Está más orientada a las estudiantes de arte, a los jóvenes. Hace una semana llevamos a cabo una visita guiada con el curador Gustavo Buntings. Pero esta, la del miércoles 10, estaría más orientada para que los jóvenes puedan conversar con el artista, más la cocina de la pintura que la parte conceptual de la obra. Ah, qué bestial. ¿Cuándo es eso? El miércoles 10 a las 7 de la noche. El miércoles 10. Y a esa tal vez más se me acomode para poder ir y conversar directamente con Ángel, quien agradezco haya podido venir esta mañana a conversar con nosotros. Y felicitaciones de verdad por el trabajo, además por el esfuerzo que eso significa. No digo solo en términos de artes plásticas, sino creo de teorización, de interpelación, de discusión y debate, que son tan importantes en una sociedad todavía muy parametrada en estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por que te vaya muy bien. Ángel Valdés, entonces ha estado con nosotros. Voy a ir a una pausa. Desde un instante estamos aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho.